En términos fisiológicos, la palabra adaptación se usa para describir el ajuste de un organismo a su ambiente. Entonces, cuando nuestro ambiente nos pide más músculo, la adaptación que viene es la hipertrofia. 2, 1. De vuelta para el podcast de los Mexican Brothers. Estoy de vuelta con nadie más y nada menos que con los nuevos invitados, con el Dago y con el Mario. ¿Cómo están? El Dago y el Mario. Sí, nomás hay uno. Oye, verga, ¿sabes qué? Que pensé que nos están viendo nuestros cambios de estilo. Tú te cortaste el pelo, yo me dejé la barbiki y el Mario ahí anda. Si tuviéramos que sacar... Ahí va. Se la está dejando. Es el corte el proceso. macetero. Yo le llamo look prehispánico. El mismo chiste del capítulo anterior. Es que, güey, el mismo chiste, ¿Te güey. tiraste la vida? Sí. Sí. Yo no me acuerdo, la verdad. Yo sí, porque iba a decir lo de casco. Y me acuerdo que lo dije la otra vez. O puede ser el así. Eres Raúl ahorita. El vato que lleva 7, le falta medio dedo porque se lo cortó una vez cortando la adobada, pero está cabrón para sacar los tacos en berriza. Pero Raúl. Le faltó precisión. le faltó precisión, Simón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Dago? Hoy vamos a hablar de las 10 habilidades fisiológicas que podemos desarrollar moviendo nuestro cuerpo. Antes de hablar No de solo moviéndonos, antes de hablar de estáticos. no. Antes de hablar de esto, porque no quiero que se me acabe la intro antes de ponernos serio. Si tú tuvieras que ponerle un número, ¿a cuánto dinero el Dago se ha ahorrado cortándose el pelo? Toda su vida, es que no sé. No, tú le has cortado. ¿Cuánto le cobrarías por un corte de Primero, pelo? el Mario me corta el pelo. Ajá. Eso hay que dejarlo 10 claro. eurillos. 8 eurillos. Es como de los chinos, no es como esos que Sí, te cortan el sí, pelo sí. chino. Ok, 10 eurillos sale. 5 eurillos. ¿Cuánto se ha ahorrado? ¿Cuánto se ha ahorrado en cafetería Mario? Ah, una pasta. Una pasta. Dame el número, cabrón. No sé, cabrón. ¿Miles de euros? ¿Miles de euros? 100 euros, si son 5 euros por corte, 100 euros. 10 euros, 10 cortes de 10 euros serían 100. ¿100 veces le has cortado el pelo? Yo te diría como no son entre 100, 300 cabrón. y 400 Si al son año. 100 euros, sería un euro. Entre 300 y por corte. 400 euros al año. Serían 20 veces eso. Si le cobro 5 euros, son 20 veces lo que se le ha cortado. Por 10 son 10. Dice, 100 veces. De que 100 veces, 10 euros, 100 veces son 1000 euros. Sí, yo dije 100. Continuemos, ahora sí, corte. Bueno, 10 habilidades fisiológicas, equipo. Me gustaría que lo ataquemos. Ahora me refiero a ti, Dago, y a ti, Mario. Me gustaría que ataquemos este podcast hablando de no nomás qué son las 10 habilidades fisiológicas, porque, pues, como ya lo hemos dicho en otros podcasts, para eso está CrossFit. CrossFit es el que nos presentó por primera vez esta tabla con las 10 habilidades físicas, más bien, porque fisiológicas son cuando empezamos a hablar de las de arriba. Pero lo que queremos hacer hoy, o lo que quiero que hagamos hoy, es que hablemos de cosas que a lo mejor no pueden ser que no son tan obvias para el entrenante o el entrenador cuando trabajamos estas 10 habilidades. También me gustaría hablar de las que son más restringidas o cómo se representan en una clase, cómo los entrenadores, las habilidades que están más difíciles de entrenar, cómo las podemos implementar no nomás en un entrenamiento, en la parte intensa, sino en la parte global de toda la clase. ¿Les parece? Me parece. Un detallito. Antes de... CrossFit las hizo, yo creo que se puede decir que ellos le hicieron famosas, pero ellos la cogieron de los creadores de los balones medicinales Dynamax. Ellos son los que hicieron estas 10. La cita va a estar abajo porque tienen nombre las personas y no tengo ni idea del nombre porque lo vi justo investigando de esto, como que source, y había unos nombres y unas bibliografías que ahí estarán en la descripción. Fuente. Source. Bueno, Yeah. Entonces, las 10 habilidades físicas las podemos entender como las habilidades que podemos mejorar o las adaptaciones que podemos mejorar cuando entrenamos. Son las siguientes. Tenemos fuerza, resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, que realmente la definen como estamina, pero resistencia muscular, flexibilidad, potencia, velocidad, equilibrio, agilidad, exactitud y coordinación.
hice ese énfasis en exactitud porque justo al hacer la investigación para este podcast, vi que CrossFit ha cambiado un poquito los nombres, como antes era precisión y ahora es exactitud, supongo que por un tema de traducción, pero nomás por hacer una nota sobre esto. Antes de empezar a hablar de las diferentes habilidades, de estas 10 que mencionamos, me gustaría nomás poner una nota donde puede que usemos términos o definiciones que a lo mejor no es lo común o lo que todos comparten. Y solamente para que sepan que va a haber, hay algunas, por ejemplo, decir, las vías metabólicas siempre se están usando en algún punto en cualquier tipo de actividad. Es algo que pues no es debatible, es algo bien comprobado, es algo que ya lo hemos, que pues está en estudios, pero pues cuando hablamos de la diferencia entre movilidad y flexibilidad, hay un mundo de opiniones allá afuera. Entonces, nomás saber que hay ciertos términos que a lo mejor los descuadran a las personas que están escuchando esto, pero para eso es pues, para el debate y para empezar a hablar. ¿Quieren decir algo antes de empezar a hablar sobre esto? Let's go, baby. Ok. Number 1, fuerza. Yo puse fuerza hasta arriba porque pues quise ponerla hasta arriba, fue la primera que escribí, no están en ningún orden particular. Pero estas primeras habilidades son las fisiológicas, los cambios que realmente son visibles, que se puede ver, oh, mira, te adaptaste de esta manera. Entonces, ¿nos puedes decir cuáles son estas 4, Down? Las 4 habilidades fisiológicas que son visibles cuando cambiamos. Resistencia cardiorrespiratoria, fuerza, la otra, pues dijiste estamina, pero resistencia muscular y flexibilidad. Son las 4 físicas. Mario, ¿nos puedes dar las 4 neurológicas? Es equilibrio, coordinación, agilidad, exactitud. Perfecto. Iba a decir precisión. Difícil dividirlas. Lo más difícil es no recitarlas seguidas Eso las te 10. decir, a mí decirlas así como librito en orden, eso es lo que a mí se me hace bien duro. Yo creo que es por la manera en la que las han memorizado. Pero da igual. No sé si tú dijiste esto ahorita o dijiste algo un poquito diferente. Yo como lo veo es que las que a mí me tocó decir son cambios orgánicos y las que le tocó a Mario decir son cambios en el sistema nervioso. Neurológicos, ajá. Okay. Sí, pues a lo que me refiero con el hecho de, son cambios visibles, cuando te pones más fuerte, tus células cambiaron en sí, o sea, podemos decir que si es Números, hipertrofia. O sea, pues visible en números, estás más fuerte, cargas más peso. Ajá. Como lo hacía Greg Glassman, la separación es entre hardware y software, lo que es por fuera del ordenador, las piezas del ordenador, y luego es el sistema dentro del mismo ordenador ya con esas piezas. Por último, nos quedan 2 habilidades, que es potencia y velocidad, y son habilidades combinadas de todas, de las de arriba y de las de abajo. Cuando digo esto es porque si ven la lista, que la van a estar viendo aquí, estas de aquí arriba son orgánicas, las que dijo Dago, y estas de aquí abajo son neurológicas, estas de en medio son la combinación de las de arriba y las de abajo. A lo mejor y mis manos se ven todas descuadradas, ¿no? Como que no queda bien. Por ahí. Pero por ahí va a quedar. Entonces, ahora, lo que me gustaría es, vamos a desglosar una por una. Quiero que hablemos cómo se representan estas en el entrenamiento y a lo mejor hacer algunas notas. Les digo, como dijimos al principio, que puede ser que no sean tan evidentes para el oyente. Entonces, primero, fuerza. Cuando hablamos de fuerza, ¿a qué nos referimos, Dago? ¿Qué estamos queriendo mejorar? Nuestra habilidad es nuestra habilidad de expresar fuerza en el sentido de una magnitud física. Representado en mover una carga externa. Uh-huh. ¿Cuánta carga puedes mover? No estamos hablando de cuántas repeticiones puedes hacer con esa carga, sino la magnitud de la carga. La primera vez que CrossFit definió. ¿Definió? Definición. La primera vez que CrossFit definió fuerza, Greg Glassman lo puso como la aplicación productiva de la fuerza. Y uso la palabra fuerza 2 veces porque en inglés es the productive application of force y la definición es strength. Entonces es un pequeño juego de palabras, pero realmente a lo que se refiere es, comúnmente la fuerza se define como potencial contractil. Tus fibras musculares, qué tanto potencial tienen de contraerse, y ese número es la fuerza que tienes. Y el argumento que CrossFit nos trajo a la mesa es que pues da igual ese potencial si no lo sabes aplicar de una manera productiva. Todo mundo que ha ido a su nivel 1 conoce el ejemplo del Muscle Up, donde
pues no cambiamos la fuerza que tiene alguien, simplemente si podemos hacer que esa misma fuerza la aplique de una manera diferente y más efectiva, bajo la definición de CrossFit somos más fuertes. Ahora, un punto interesante aquí es que últimamente me he dado cuenta que creo que tampoco nos sirve descartar la definición antigua de fuerza, de potencial contractil, porque si yo mejoro tu potencial contractil y también mejoro tu manera de aplicar la fuerza, va a ser mejor aún que si me quedo con una de las dos. No nomás quiero la aplicación productiva, no nomás quiero el potencial contractil, quiero las dos. Quiero ponerte con más potencial y también te quiero enseñar esa segunda parte. ¿Qué opinan? Mario, ¿qué opinas? Ya le he preguntado mucho a Gustavo. De hecho, te iba a dar el ejemplo del muscle up, de que es súper común el hecho de que primero te den la lección de fuerza y luego después dentro del día o en las prácticas dicen quién nunca ha hecho muscle up y luego te explican por qué si estás más fuerte. ¿Y te acuerdas del debate que tuvimos aquí el otro día? ¿De qué? El de cómo te pones más fuerte con algo de estabilidad dinámico. Ajá. Pues me acuerdo que ahorita que estabas diciéndolo, me acuerdo y dije, porque me dijiste, no sé dónde lo habrás leído o dónde lo habrás escuchado, el hecho de que puedas contraer, en palabras simples, contraer más músculos hace que estés más fuerte porque generas más potencia, como el muscle up. Porque no estás más fuerte, simplemente sabes aplicarlo mejor. Y por la definición de CrossFit me acuerdo que eso era mi argumento, entonces nomás era una nota, pero creo que sí es súper importante, también a nivel salud, el hecho de, por ejemplo, que alguien pueda hacer un 10 pull-ups estrictos, alguien que le gusta el podcast de nosotros, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos quién es, Marico. Que hace como 20 pull-ups estrictos. Y la otra vez le dije, oye, ¿quieres mejorar tus pull-ups estrictos? Y fue como, pues sí. Y le digo, ok. Y lo puse en un halo y le dije, haz un pull-up estricto. No pudo hacer uno. Así, literal, no pudo hacer uno. O sea, virtuoso, no pudo. Y o si pudo, le costó un vergal. Entonces fue, ok, ahora que ya estás fuerte, ahora que ya tienes esa... Potencial contractil. El potencial contractil. Ahora vamos a enfocarnos en lo otro. Entonces, lo que tú dices, no nomás quieres tener una o la otra, lo mejor sería tener las dos. Y si tienes las dos, ya estás bien cabrón. Perfecto. Antes de pasar a la siguiente habilidad, Dago, te quiero preguntar lo siguiente para ponerte on the spot. Si yo te digo que vamos a hacer fuerza el día de hoy y te voy a decir que cada 2 minutos vamos a hacer un squat snatch con tu 90%, ¿crees que es un entrenamiento óptimo para trabajar la fuerza? No. ¿Por qué no? Porque la ciencia nos dice que para nosotros trabajar fuerza máxima, estamos hablando de cuánto tiempo, o sea, de cuánto porcentaje de tu fuerza estás utilizando y también cuánto tiempo tienes que estar descansando para que te recuperes de manera correcta y estés usando esa fuerza máxima. Entonces, si tú me dices que vas a hacer esto cada 2 minutos, te diría, pues no te vas a poner menos fuerte, ¿no? O yo creo que la gran mayoría de las personas se van a poner más fuertes, pero estás metiéndote más en resistencia muscular y otras cosas que no es necesariamente fuerza. No estoy diciendo que sea negativo lo que estás haciendo, solo estoy diciendo si tu enfoque es fuerza, lo podemos hacer mejor. Por ejemplo, ¿qué tal si lo hicieras cada 4 minutos, pero fuera más pesado? Por lo que dice Dago, lo de cada 4 minutos es porque hay ciertas leyes pues que no podemos romper. Una ley es algo que, te guste o no, existe. Y hay leyes de las energías biológicas, de cómo funciona nuestro cuerpo. Y lo que tú dices, biológicamente, si queremos estar trabajando la adaptación de fuerza pura y dura, necesitamos descansar más. Entonces, el principio que me lleva a esto es más allá de la adaptación de la fuerza, es entender que CrossFit nos ha dado algo bien bonito, que es la parte de variedad, pero tenemos que entender también que hay ciertos límites donde no existe trabajar fuerza en 100 repeticiones. Ya estamos hablando de otras adaptaciones.
por más variedad que haya, tenemos que entender que hay ciertos límites biológicos. Me gustaría pasar a las que siguen, pero sé que quieres decir algo. Nada más rápido que incluso, o sea, si haces esto, que de lo que estamos hablando, y tienes una persona muy novata, como está en esa parte de la luna de miel donde sus adaptaciones, bueno, está adaptándose a cualquier cosa que hagas se adapta. Exactamente, va a estar muy fácil que se ponga más fuerte, no es necesario hacerlo teóricamente perfecto para que esta persona muestre adaptaciones favorables de fuerza. Pero pues no vamos a estar solo entrenando a estas personas, ¿no? Y además es de que, pues si podemos mejorar en qué nos concentramos todos los días, pues ¿por qué no hacerlo, no? Entonces también creo que eso vale la pena, pues tomarlo en cuenta, de que pues también es qué es lo que quiero y a quién estoy entrenando. Entonces, tomando en cuenta esas dos cosas, pues puedes mejorar qué tanto mejora la persona y qué tan rápido lo hace. Sí, puedes optimizar qué tanto mejora la persona. Después de esta tenemos la resistencia cardiorrespiratoria. Y en esta nos referimos por la habilidad de poder recoger oxígeno, procesarlo y utilizarlo. Entonces, creo que esta es la que más fácil es para la gente de entender, que es, ok, sí, cuando empiezo a respirar fuerte y mi corazón empieza a latir fuerte, estoy haciendo mi cardio, ¿verdad? Y ahora, primero que nada, quiero poner sobre la mesa, el cardio es independiente al ejercicio. Voy a usar cardio porque es la manera coloquial y que lo que entiende la mayoría de la gente. Entonces, yo puedo hacer cardio corriendo, puedo hacer cardio saltando, puedo hacer cardio levantando pesas, puedo hacer cardio usando gimnasia. No es dependiente del ejercicio en sí. Puedes empezar a hacer keeping pull-ups y hacer keeping pull-ups hasta que te estás ahogando. O puedes empezar a correr hasta que te estés ahogando. Hay ejercicios que te adaptan más que otros por el simple hecho de que cuando no te mueves más, por ejemplo, ejercicios más rápidos, va a ser más fácil adaptarte aquí. Ahora, les tengo una pregunta. Si yo hago, ¿cuál de estos estoy trabajando el cardio entre comillas, resistencia cardiorrespiratoria, y en cuál de ellos no lo estoy haciendo? Si corro corro 1 minuto y descanso 1 minuto durante 20 minutos, si corro 20 minutos seguidos, si corro 30 segundos, descanso 3 minutos durante 30 minutos, en esos 3 entrenamientos, ¿en cuáles sí estoy trabajándolo y en cuáles no lo estoy trabajando? De una manera binaria, sí y no. No hay grises. ¿En todos? En todos. Ya, fue rápido en contestar mi Mario. Pero ese es mi punto de brillo para esta parte. Es todos. Nos estamos refiriendo a todas las vías metabólicas. El cardio, esta parte de la resistencia metabólica, tiene que venir desde todo el plano que existe en la biología humana, en la energía biológica. Entonces, tenemos que hacer cardio de larga duración, tenemos que hacer cardio interválico, donde es trabajo, descanso, tenemos que hacerlo en trabajo corto, porque es independiente. Si tú trabajas solamente de 20 minutos para arriba, cuando trabajes 10 minutos, te va a pegar un ostión, dirían los españoles, que vas a sentir como que nunca has estado entrenando tu cardio o tu resistencia metabólica. ¿Tienes algún comentario, Dago? Porque te veo quisquilloso. Creo que tengo que aprender más sobre esto porque no es tanto que tenga correcciones, sino que tengo preguntas. Por ejemplo, pues dijiste que manejar, o sea, interválicos y tiempos cortos. Pues el último que diste también era interválico. O sea, trabajaba 30 segundos y ¿cuánto descansaba? ¿5 minutos? Sí, ajá, 30 segundos. Ajá, son intervalos donde trabajas menos y descansas más. Ahora, también me estoy preguntando, te digo, no es como que tengo aquí la verdad absoluta, tengo que aprender más sobre esto, pero creo que para resistencia cardiorrespiratoria, tu ejemplo 1 y 2 funciona mejor que el 3. Estoy de acuerdo que vas a mejorar cómo suministrar oxígeno, haciendo 30 segundos bien agresivos y descansando. Pero es como si me dices, pues hey, si haces un máximo de peso muerto, mejoras tu resistencia cardiorrespiratoria. Creo que a nivel técnico la respuesta es sí, pero sería como lo mismo de la fuerza y resistencia muscular. Justo eso es lo interesante. Donde digo, pues si quiero mejorar esa adaptación, pues utilizaría más la opción 1, opción 2 que la opción 3, pero no te dejo hablar. Es por el hecho de que la gente o la mayoría de las personas pensamos que la resistencia cardiorrespiratoria nomás es al final de las vías metabólicas, cuando realmente nos estamos refiriendo a todo el espectro de las vías metabólicas. Entonces ¿quieres
llevar al máximo tu vía metabólica de larga duración, pues hacer un RM de hacer cosas cortitas no es lo que te va a dar eso. Sin embargo, en este espectro están todas. Están los cortitos, están los medios y están los largos. Y si partimos de la base que queremos estar lo más en forma posibles, pues queremos hacer las tres, ¿no? Mario, no quiero perder tu pregunta. No, olvídalo. Ok. Está bien, está bien. Era de verdad, o sea, pensamos algunas cosillas similares. Sí, o sea, me imagino a las 3 personas, como el ejemplo de Greg Glassman, donde dice, pues muchos pueden levantar mucho peso, muchos pueden correr mucho, pero si las combinas, pues ahí está el pedo, ¿no? Entonces, en este, me imagino a cómo sería la adaptación de alguien que solamente se dedica a, yo me levanto, hago un RM de deadlifts y ya no hago nada más, güey. O sea, no entreno ni siquiera para hacer deadlifts, nomás me levanto, hago mis deadlifts. ¿Y cuál es tu punto con eso? Entonces pues obviamente la pregunta era que si ese güey iba a desarrollar su resistencia cardiovascular, si eso solamente es lo que tiene que hacer. Dices, yo me levanto, hago un puto deadlift y ya no hago nada más en mi día. Ni siquiera practico o hago intervalos para que ese deadlift suba, ¿sí o no? Ese es mi entrenamiento, levantarme, hacer un puto deadlift y ya está. Ahora, aquí empezamos a hablar donde el cuerpo se adapta y si ya está adaptado a hacer ese RM de deadlift, va a llegar un punto donde ya no va a generar más adaptaciones. Pero si tú me dices, hago un RM de deadlift y cada vez le voy subiendo más el peso o cada vez voy haciendo más series, cosas que me hagan adaptarme más, sí se seguirá desarrollando. Sí, me refiero como en el caso donde nomás haga eso, nomás trabaje esa vía metabólica, pero ya sé que es un ejemplo medio pendejo porque pues obviamente vas a hacer más cosas. Ahora sí, si tú nomás trabajas esa vía metabólica, yo le apostaría que si le digo ahorita, ok, corre 10 metros lo más rápido que puedas, sin haber corrido 10 metros lo más rápido que pueda, digo, ay, pues estuvo rápido. O sea, sí ha desarrollado una adaptación en esta vía metabólica sin haber hecho esas carreras cortitititas. A ver, ¿y si dices que corra 1000? Pues es lo que te estoy diciendo. Ya se está saliendo a otra parte del espectro de la vía metabólica. Y no, pregunta, y el hecho de que sean 10 metros no significa que es anaeróbico y entonces no es resistencia cardiorrespiratoria porque no estamos hablando de cómo administrar correctamente oxígeno, porque sería trabajo en ausencia de eso. Ya nos estamos cambiando a energía. Cuando es energía, nos estamos cambiando a la resistencia de estamina. Ajá, entonces, tienen razón, esto tiene que ser específicamente en las vías aeróbicas, cuando el oxígeno entra en el juego. Digo, yo tengo que aprender más sobre esto, porque mientras los escucho hablar, me salen muchas preguntas, no tantas respuestas. Sí, entonces, pero me pregunto estas cosas, digo... Sí. Para poder hacer la distinción bien para los oyentes, y esto nos va a hacer aprender a nosotros, es una cosa, el metabolismo tiene aeróbico y anaeróbico, con y sin oxígeno. Entonces, cuando hablamos de oxígeno, estamos hablando solamente de aeróbico, y sin oxígeno, estamos hablando de anaeróbico, pero anaeróbico y aeróbico siguen siendo parte del metabolismo. Todo entra en metabólico. Todo es Metcon, pero es diferente. Entonces, justo me diste la entrada perfecta a la parte la parte anaeróbica, la parte de estamina o de resistencia muscular, que es nuestra habilidad de procesar y utilizar energía. Y la energía podría ser glucógeno, carbohidratos, puede ser grasas, pues puede venir la energía de diferentes partes, unas más efectivas y eficientes que otras, pero son energía. La resistencia muscular, ¿con qué tipo de entrenamiento se representa? ¿Con qué tipo de entrenamiento? Dime ni siquiera me lo expliques en teoría. Dime un entrenamiento. Este entrenamiento es... Pues, un WOD. No sé. Murph, güey. O sea, ¿qué te puedo decir? Murph se me hace que es demasiado. Yo tengo un ejemplo que me gustó una vez. Tú lo pusiste. 100 squats snatches con la pura barra. For time. Ok, sí, ¿no? Es estamina, sí es nomás el hecho de Aguanta la verga, es estamina, es exactamente esa habilidad. Sin embargo, ahorita usaste la palabra hipertrofia y lo había notado en mis notas para esta habilidad porque hipertrofia no está en las 10 habilidades fisiológicas. Sin embargo, la hipertrofia es una adaptación que podemos conseguir a través del entrenamiento. Espérame. Entonces, que si estar más resistente de nuestros músculos es una adaptación y la hipertrofia también, porque hay esta separación, pues, dentro de las 10 habilidades fisiológicas y, pues, algo que le conocemos como adaptaciones. Entonces, creo que más allá de las 10 habilidades fisiológicas, mi punto con esto es
existen adaptaciones más allá de estas 10, porque la hipertrofia es una adaptación que existe en el cuerpo humano y que existe en los atletas de CrossFit. Sin embargo, no es algo que buscamos, no es como que este workout, la habilidad que estamos trabajando es hipertrofia, pero existe. Entonces, ¿qué rollo con eso? ¿Qué rollo que no esté incluida en estas 10 y es algo que sí se adapta a través del entrenamiento? Estoy disfrutando tanto este episodio porque estoy aprendiendo un putero, güey. Es más experimental este episodio. Sí, ahora, como pregunta, ¿cuál es la definición de hipertrofia? Sí, we're gonna Google it, sí. Y le pones en vergüenza así cuando que pasa en vergüenza. Producción, tío. Es el crecimiento del músculo. Se trata de un aumento del tamaño, del número o de ambas cosas de las miofibras del músculo formadas por filamentos de actina y miocina, que ya es a nivel celular, lo que hacen la contracción del músculo. Va. Entonces, aquí es donde me salen más preguntas, porque ahorita nosotros estamos hablando de habilidades fisiológicas. El hecho de que tus fibras, tus músculos se hipertrofien, no es una habilidad. No es una habilidad. Es una adaptación. Ajá, es una adaptación. También me gustaría saber cuál es la definición de una adaptación, porque creo que nos daría mal luz a esto. Solo yo creo que por eso no debería de ser incluida y también por el hecho de que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces creo que CrossFit nos ha ayudado mucho con eso que se mida y a mí me gusta mucho que CrossFit habla de tareas completadas. Es, mi bro, me encanta todo el potencial que tienes, puedes hacer los 20 muscle ups o no. ¿Los puedes hacer? Enséñamelos. Entonces, eso a mí me encanta, pero también entiendo el punto, donde es el ejemplo de dominadas estrictas. Si una dominada estricta la tomamos como que empiezas desde colgado y tu barbilla pasa por la altura de la barra y solo tomamos eso en cuenta, creo que nos estamos perdiendo de muchas cosas, porque hay gente que puede empezar desde colgado, pasar la barbilla muchas veces y de repente lo pones en halo o hacer eso y de repente ¿qué pasó? Tu rendimiento bajó muchísimo. Entonces creo que nos perderíamos en solo poner punto A, punto B, punto A, punto B. Entonces veo el valor de todas las cosas. Entonces con hipertrofia va a ser un resultado de entrenar de esta manera. Pero entre más hipertrofia tienes, no estás más fit. ¿Sí me entiendes? Entre más grandes están tus músculos, no es necesariamente mejor. Es potencialmente mejor. Exactamente. Ahora, ¿potencialmente mejor es bueno? Sí. Potencialmente mejor y que en la ejecución también lo tengas, mejor todavía. No, y del potencial viene el producto. De ese potencial, si haces el proceso correcto, viene el estar en forma. Yo te lo dije una vez en Tijuana cuando todavía estabas en México, que lo venía caminando y lo pensé, que es, piénsalo como que el músculo es una naranja y la naranja tiene jugo. Entre más grande es esa naranja, más potencial de sacarle zumo tienes. Pero si tienes un mal exprimidor de jugo, pues a lo mejor nomás le sacas la mitad del jugo. Tenías una naranjota y le sacaste la mitad, pero si tuvieras un mejor exprimidor de jugo, puedes esa misma naranja sin que crezca, sacarle más jugo. Y está al revés. Si tienes un exprimidor perfecto de jugo, y tu naranja no la haces crecer, pues ya le sacaste todo el jugo, ya no hay más jugo que sacar. Necesitamos hacer la naranja más grande para poder sacar más jugo. Busqué la definición de adaptación y simplemente quiero hacer un punto, un principio del entrenamiento que va a venir a través de esto. El proceso de adaptarse está relacionado con los cambios durante la vida del organismo. En términos fisiológicos, la palabra adaptación se usa para describir el ajuste de un organismo a su ambiente. Entonces, cuando nuestro ambiente nos pide más músculo, la adaptación que viene es la hipertrofia, porque ese es lo que nos está pidiendo el ambiente, como lo que hablábamos la otra vez de que el ambiente es lo más fuerte, pues hasta a nivel fisiológico está representado. Y a lo que quería llegar es, entre más general sea la adaptación deseada, más transferible es. Y entre más específica, más limitada es. Por ejemplo, la adaptación de hipertrofia es muy general. Es simplemente el músculo está creciendo. Entonces, la posibilidad de transferirse a más ejercicios o a más habilidades es muy alta. Por ejemplo, hipertrofia a través de todo el cuerpo puede hacer que todos los ejercicios, toda la biomecánica del cuerpo cambie, se transfiera muchas cosas. Pero si nosotros buscamos la adaptación de
La habilidad neurológica de saber hacer butterfly pull-ups, de entender el movimiento, esa adaptación de neurológicamente entender cómo funciona el butterfly pull-up, va a estar bien limitada a transferirse a otras cosas. Porque entre más específica es la adaptación, menos te de girarte a lo demás. ¿Qué es lo que CrossFit nos trajo al mundo del fitness? Adaptaciones tan generales que es, tú haces thrusters, tú haces pull-ups, tú haces estas adaptaciones generales y lo vas a ver representado en todos lados. Por eso CrossFit te engancha un montón, porque de repente entrenas unas cosas y practicas por primera vez otras y resulta que pues no te va tan mal. Sí. ¿Pensamientos? Sí. Nosotros los que queremos son adaptaciones favorables. ¿Adaptaciones favorables a qué? Yo creo que es a estar más en forma. Fitness. Entonces, ¿qué adaptación quiero yo? Porque me va a poner más en forma. Eso es como el pensamiento al que me lleva todo esto. Y la parte de hipertrofia, ese es lo que tú dices, pues de que pues no está directamente relacionada que entre más mejor. Por ejemplo, con fuerza sí podemos decirlo eso con certeza. Entre más fuerte estés, más fit estás. Entre más preciso seas, más fit estás. Entre más músculo tengas, no necesariamente estás más fit. Porque la diferencia otra vez de potencial a ejecución. Entonces, no sé, o sea, digo, nada más estoy tratando de compartir mis pensamientos porque estoy aprendiendo bien cabrón, güey. ¿Tú crees que si definimos fuerza, escuchen esto, es más, la pregunta del palmario, pero tú también piénsala. ¿Tú crees que si definimos fuerza como potencial contractil, podemos estar demasiado fuertes? La pregunta es, si la definimos como potencial contractil, ¿qué tanto pudo contraer? O sea, ¿qué tanto la célula puede hacer esto? Ajá, puede contraerse. Si lo definimos de esa manera, ¿puedes estar demasiado fuerte? ¿Demasiado fuerte respecto a qué? Demasiado en el sentido donde te trae cosas negativas el hecho de estar tan fuerte. Ah, sí. Tu flujo sanguíneo, creo que era el pedo, ¿no? No. No sé si está bien, pero yo veo muchas limitaciones de movilidad cuando llegan a cierto punto. ¿Por qué? Es que realmente no entendí. O sea, el músculo está tan grande que pues ya no se puede mover, viejo, okay. Estar así. Ah, ¿eso te refieres? No, o sea, pues es el hecho de que si estar más fuerte significa que la célula se puede contraer más. Ajá. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más con más. Llega un punto donde es demasiado, o sea, que nos trae cosas malas o cosas que no queremos, adaptaciones que no queremos. Y si dices, no tengo idea, pues también está bien. Sí, creo que, o sea, me acuerdo que o sea, en el curso del Birdie lo dijo que los isométricos eran... Esos son isométricos. Digo, sí, pero era por eso. O sea, lo más estar apretando es isométrico, ¿no? No, la adaptación de que tu célula se pueda apretar más. El hecho de yo decirle, mira, le subimos a tus células, ajá, ya se pueden contraer más. Pues no las estás contrayendo. Ah, ok. ¿Cuál era la capacidad de contraer? ¿Negativo? ¿Que se vendría algo negativo? No sé, la neta. No sé si hay un punto donde demasiado es, pues, de más, como dice. Sí, no, demasiado significa que nos trae cosas malas. No. Voy a contestar la pregunta. Quiero que ustedes, los que están escuchando, pares esto ahorita, piénsalo, porque pues esto es crecimiento, es lo que estás diciendo tú, esto se trata de aprender y no se trata, o sea, yo creo, es mi opinión personal, que tenemos que olvidar el paradigma de que nomás se trata de ver qué tanta capacidad de trabajo podemos expresar. No, para mí ya no nomás se trata el entrenamiento de ver qué tanta capacidad podemos expresar, porque tiene sentido, si tú lo único que te importa es qué tanta capacidad de trabajo podemos expresar, no sirve de nada nuestro potencial contractil. Regardless, sin importar eso. Existe algo que se llama la relación de tensión y longitud. Potencial contractil es la relación entre qué tanto se abren y qué tanto se cierran. Uh-huh. Si esto está cerrado, si la célula está cerrada ya, no se puede cerrar más. Si la célula está ligeramente abierta, tiene la capacidad de cerrarse. Si la célula está todavía más abierta, tiene la capacidad de cerrarse todavía más, su potencial contractil es todavía más. Llega un punto donde la célula está tan abierta que no se puede contraer tan bien como si estuviera un poquito más cerrada. Esta es la relación entre longitud y tensión. Length-tension relationship es de lo que hablaba el Birdie, de lo que te acordabas. Entonces, sí puedes estar demasiado fuerte. Si hay tanta tensión en tus células que están así pegadas, si yo consigo que mantengas tu tensión a nivel celular y ampliemos la longitud, pero mantienes la tensión, se cierran más fuerte, hay más fuerza de contracción. Entonces, la respuesta real es, a nivel celular sí hay un demasiado, y ese demasiado es cuando la tensión es tan grande
que perdemos la longitud del músculo. Entonces, es como decir, a nivel práctico sería como cuando han visto a alguien que tiene tan contraídos sus bíceps que van caminando con el codo ligeramente doblado. ¿Los han visto a esos? ¿Gente hace algo así? Sí, pero eso es literalmente de que su músculo está tenso, sus fibras están tensas. Ajá, claro, y claro. Como cada vez están más tensas, pues están más juntitas, entonces está aquí. Si él quiere estar aquí, tiene que usar estas fibras para alargar estas. Vuelvo a lo mismo, ahora tú dijiste, si nuestra definición de fuerza es potencial contractil. Entonces, una definición creo que estaría muy bien que fuera algo que se pudiera medir y que se pudiera probar. Entonces tú dijiste, yo creo que no nada más debe ser capacidad de trabajo. Yo creo que tampoco. Cuando hablamos de entrenamiento, si tú solo tomas en cuenta capacidad de trabajo, solo eso, creo que puedes mejorarlo bastante. Pero la capacidad de trabajo... Pues CrossFit dice que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Work capacity across both time and model domains. Ajá. Pero si yo a la hora de ejecutar eso en entrenamiento con una persona solo me preocupo de eso y no, de su capacidad de trabajo y no tomo en cuenta safety, si no tomo en cuenta mechanics, consistency, intensity y otras cosas que también se enseñan en el nivel 1, pues nada más estoy fijándome en esto. Y hay otras cosas que me enseñaron que van a hacer que esto sea mejor para la persona. Ahora, con ese ejemplo que tú contaste, lo entiendo, o sea, me hiciste entender muchas cosas, lo agradezco, pero no me cambia mi opinión, porque sigo creyendo que si la definición de fuerza es potencial contractil, carece mucho comparado con capacidad de trabajo, porque ¿cómo lo vamos a medir? ¿Me entiendes? Y cómo vamos a decir quién es el que está más fuerte. Creo que sigue siendo superior quién puede realizar el trabajo y quién no. Y creo que el ejemplo de ese que tú dijiste no es que le sobre fuerza, es que le falta longitud. Exacto. No, pero es una relación de tensión y de longitud. Por eso, entonces, ¿lo quieres poner más débil o quieres darle más longitud? Quiero que mantenga la misma tensión alargando. Pero si tú nomás te preocupas por fuerza, fuerza es tensión. Fuerza literalmente es tensión. Entonces, si tú sigues preocupándote por simplemente tensar más y tensar más y tensar más, es detrimental para el atleta o para el cliente. Va. Por último, quiero que hablemos de flexibilidad, de la última que nos queda, de las, ¿cómo lo habías dicho tú? Tú habías usado, de las habilidades, las primeras son orgánicas. Porque vamos a estar aquí 3 horas si seguimos hablando de todas. Entonces, en el próximo capítulo hablamos de las neurológicas. Y si vemos que tenemos que hacer un tercer capítulo para hablar como de la combinación, lo hacemos. Hacemos 3. Pero mínimo va a haber una segunda parte de esto. Hacemos 3. Chingue su madre. Volando bajito. Volando bajito. Claro que sí, por Gran Vía. Bueno, flexibilidad. Ahora, por flexibilidad, ¿qué entendemos? ¿Qué es esta habilidad fisiológica? Rango de movimiento de una articulación. Sí. Ajá, rango de movimiento a través de una articulación, pero ya saben que no es porque soy fancy con las palabras. Pero bueno, vamos a llevarlo a un terreno más práctico, porque creo que esta, de las 4 que hemos mencionado, creo que esta es la menos entendida. Últimamente me he dado cuenta de mi ignorancia tan grande en el mundo de la flexibilidad, por lo que tú has dicho, tú lo dijiste en un podcast, Mario, donde si alguien te llega y te dice, oye, yo lo que quiero es tener flexibilidad perfecta. Quiero un entrenamiento personal contigo, Mario, lo único que me interesa es flexibilidad perfecta. Yo, en tu lugar, diría, no soy tu entrenador. La verdad, sería deshonesto de mi parte decirte que yo te puedo conseguir esto, no porque no entienda los principios, sino porque la verdad sé que es flexibilidad, trabajar en un programa de hacerlo es bastante puedo llegar hasta lastimar a la verga. Complejo para lo que sabemos, ¿no? O para lo que nos enfocamos. Cuando hablamos de flexibilidad, bueno, hay gente que usa la palabra movilidad, he escuchado últimamente flexibilidad activa y flexibilidad pasiva. Entonces, Mario, la otra vez te lo conté, me gustaría que para no estar hablando yo tanto, cuenta la diferencia entre flexibilidad pasiva y flexibilidad activa. Inténtalo, trata de contármelo como así, a mí me estás contando, ¿cuál es la diferencia? Es que no me acuerdo cuáles eran los ejemplos, pero creo que te estaba hablando de cómo llegar al fondo de un squat y estar activo. Me dijiste que eso era flexibilidad activa, ¿no? ¿Sí? Y flexibilidad inactiva creo que nomás era sin contraer qué tanto se podía llevar tu rango de movimiento a un lugar, ¿no? Usaste la palabra perfecta, contraer. Ahora, cuando hacemos flexibilidad pasiva sería
coge un tubo como el del rack, imagínate al Dago haciendo agarras el tubo del rack y mira, y vas para abajo con squat. Entonces, podemos ver... Desde el Dago saben a qué se refiere. Un videito pones... Voy a ver si lo encuentro, ese está medio cabrón. A mí me da. Sí. No, pues mañana sale esto. Bueno, el squat hasta abajo cogido de un tubo versus un squat sin coger nada. Es la misma flexibilidad, uno estamos pasando de una manera pasiva y otro estamos pasando de una manera activa. Y cuando hablamos de movilidad, es expresar fuerza en esas posiciones. Ejemplo, squat con el tubo, squat en el aire, squat con una barra encima de tu cabeza, con peso. O para hacerlo más fácil, un back squat con bastante peso. La movilidad es el hecho de poderte poner ahí hasta abajo con ese peso y que el ejercicio, el rango de movimiento sea igual. Ejemplo perfecto, vemos a la señorita, ustedes les voy a decir... María, pero al final les voy a decir quién es porque ustedes lo han visto en el box y van a decir, ¡oh, sí, cierto! María hace un squat perfecto en el aire, hace un squat perfecto con una barra en su espalda, vacía, hace un squat perfecto con 10 kilos, de repente le pone 60 porque es un día pesado y no rompe 90 grados. Y le dices, baja más y no baja el rango de movimiento completo. Y literalmente, aunque quiera, no lo hace. Y no tiene menos flexibilidad que antes. Simplemente no puede expresar fuerza en esas posiciones. Es la diferencia entre flexibilidad activa y movilidad. Eso fue lo que he aprendido últimamente, por lo que empecé diciendo que soy ignorante, que... pues yo siempre le llamo movilidad a... flexibilidad es pasivo, movilidad activo. Pero pues al parecer son tres y no tenemos idea de cómo, o sea, me refiero como comunidad, como comunidad general de CrossFit, no tenemos idea de cómo desarrollar cada una en el proceso progresivo, mínimo comparado a... quiero que alguien le enseñes un snatch. Sí, claro. Mucha más gente te puede enseñar, no, pues este es el proceso del snatch, empiezas con esto primero, después te vas a esto, pero luego si a alguien le dices, oye, yo no puedo tocarme las puntas de los pies, quiero tocarme las puntas de los pies, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a intentar tocarte las puntas de los pies, ¿no? Dos costillitas fuera. ¿Te las quitas? Entonces, no sé qué pensamientos tienen respecto a el entrenamiento específico de flexibilidad en el mundo del CrossFit, que ha sido, personalmente creo que ha sido bastante restringido a comparación de lo que realmente debería de ser, pero pues hay un mundo que hablar sobre esto. Yo nomás tengo, o sea, más que argumentos, dudas, ¿sabes? Porque también lo que tú dices es, no he estudiado lo suficiente como para darte un argumento que sea válido, pero sí de experiencias. Entonces, el ejemplo que usaste de María, no entendí mucho la diferencia porque lo único diferente en todo el ejemplo que diste fue la carga, ¿sabes? Por eso, no puede expresar fuerza en esas posiciones, con ciertas cargas. Pero, por ejemplo, tú ve a un halterófilo, ponle la barra vacía o ponle 130 kilos, el snatch se va a ver igual. Okay. Y tiene movilidad en todo el snatch, entonces, porque puede expresar su fuerza en esas... Es que cuando tú me dices, porque la vez que lo hablamos, por eso es la confusión, porque la vez que lo hablamos tú me dijiste, si hay cero peso implicado en esa persona, peso externo, pasivo, sí, es flexibilidad activa, me dijiste, cuando estás contraído. Estando contraído y que no hay nada de peso encima. Un air squat. Estar en el fondo de un air squat, me dijiste. O un back squat con una pica en la espalda también. También. Entonces, si ya le ponemos 20 kilos, ya se convierte en movilidad. Ya dices, ok, ya puedes llegar al fondo de un back squat y estar activo, ok, perfecto, ya tienes la movilidad suficiente. Entonces, ya estás móvil. Si tienes la movilidad suficiente para hacer un back squat. Pero ahora la única diferencia es, hay diferencia entre movilidad, o sea, deja de ser movilidad cuando... ya con 20 kilos puedes, pero con 60 no. Es que ahora nos estamos dando cuenta que la movilidad es un espectro, que no nomás estás o no estás móvil, tienes movilidad con 20 kilos, pero no tienes movilidad con 100 kilos. Ahí no implica nada que ver la fuerza, o sea, no tiene nada que ver con la fuerza. Sí, porque entre más peso, más fuerza en esa posición necesitas expresar, y nos estamos dando cuenta que llega un punto donde ocupas expresar tanta fuerza que no tienes en esa posición. Por eso, entonces, lo diferente que va a ser de los 20 kilos a los 60 va a ser más movilidad o más fuerza, porque pues la movilidad ya vimos que sí la tiene. La movilidad es la combinación entre una cantidad de fuerza con la flexibilidad activa. Entonces,
Si tú quieres hacer un squat con 40 pero kilos... vamos a parar ahí. Nomás quiero preguntarte eso. Entonces, Es si que con te quiero 20, explicar la diferencia. entonces con 20 y con 60, pues hay una diferencia ahí. Entonces puedes decir que es lo mismo decir que no tienes la movilidad suficiente con 60 kilos que decir no tienes la fuerza suficiente con 60 kilos. Ajá, Por lo que me estás diciendo, es lo mismo entonces. Lo único que cambia es la cantidad de fuerza que tienes que expresar en esa posición. Exactamente. Es como, ahí les doy un ejemplo perfecto. Yo he visto a mucha gente que puede hacer esto, o sea, puede levantar sus brazos encima de su cabeza y se ve que no tiene problemas aquí, movilidad pasiva. Después le dice, bueno, no, perdón, sería poner sus manos en un cajón, empujar hacia abajo, ok, tiene la movilidad pasiva. Después coge una pica, le hace hacia atrás, tiene flexibilidad activa. Después lo pones en pino y está así. No tiene la movilidad para estar ahí, no puede expresar la fuerza suficiente para tener la misma posición porque le estás cargando todo su cuerpo encima. ¿Pueden ver las 3 imágenes en su cabeza? Sí, entiendo. O sea, nomás, realmente, si te soy bien honesto, no sé si he visto a alguien que no pueda estar en un buen handstand con una pica, poniéndose en una buena posición de pica, que implica fuerza, es lo que te digo. O sea... Es que pura fuerza también no es movilidad. Tiene que ser la combinación específica de flexibilidad activa más la fuerza. Tiene que estar implicada la flexibilidad activa, si no ya deja de ser movilidad. ¿Sí, no? Chicos, en el siguiente capítulo pues continuaremos con lo que estamos hablando ahorita. Creo que me gusta el formato, o sea, sé que a lo mejor no es el favorito para todos, pero sí me gusta el formato debate, discusión, / preguntas, donde como que terminamos con más preguntas que con respuestas. Pero, pues el conocimiento real o la sabiduría real no es absoluta. O sea, está muy cabrón que... Síntesis. ¿Tesis? ¿Antítesis? Síntesis. Se acabó. Y va para arriba. Ay, mero.